El día de hoy vamos a ver operadores vectoriales. Pero para eso primero necesitamos saber qué es un campo escalar. Un campo escalar es una función en la cual para cada punto del espacio se tiene un valor escalar, es decir, un número. Aquí lo tengo representado con colores. Digamos que en cada punto x, y, z tengo un color al cual le corresponde un valor. Aquí tenemos el mismo campo escalar, solo visto por arriba, y lo podemos considerar en este caso como de dos dimensiones, como una función xy. Ahora necesitamos ver qué es un campo vectorial. De la misma forma, es una función para cada punto del espacio tiene asociado un vector. Ahora, en vez de tener asociado un número, tiene asociado un vector. Y aquí estamos viendo un campo vectorial. Y si podemos ver, si le ponemos, si tiene funciones x, y, z, si sustituimos me va a dar la componente en y, j y k. Ahora hablemos del operador nabla. Este se representa con este símbolo, es una delta al revés. Y podemos decir que es un operador diferencial vectorial, el cual pues, nos mide la variación que tiene un campo escalar en cada dirección. Y se define así, para coordenadas rectangulares, como la parcial respecto a x en dirección y o dirección x, digamos, parcial respecto a y en dirección j y parcial respecto a z en dirección k. Ahora veamos qué es el gradiente. El gradiente aplicado en un campo escalar nos da un campo vectorial y, como dijimos, mide la variación en cada dirección. Entonces, para generar un vector va a medir la diferencia que hay en dirección x y le va a asociar la componente en x, la diferencia que tiene en dirección y le va a asociar la componente en y para generar un vector de este tipo. De hecho, este campo vectorial es el gradiente de este campo escalar. Y si tenemos una función escalar cualesquiera, le aplicamos el gradiente, vamos a obtener que se determina de esta manera. La representación física que tiene el gradiente es que nos dice el flujo. Por ejemplo, en transferencia de calor, con la ley de Fourier para transferencia de calor, está definida como el gradiente de la temperatura, donde lambda es la conductividad térmica. En otro fenómeno, en medios porosos, tenemos que la velocidad de flujo del fluido es el gradiente de la presión, y K es la permeabilidad y mu es la viscosidad. El signo menos viene dado nada más para decir que se mueve de mayor a menor. En este caso, el flujo de calor se mueve de mayor temperatura a menor temperatura. Y para la velocidad del fluido, se mueve del punto donde hay mayor presión hacia donde hay menor presión. Entonces, si este campo escalar fuera temperatura y quisiéramos ver el flujo de calor, veríamos que se mueve desde el punto de mayor temperatura al punto de menor temperatura y haría este recorrido. Ahora que si fuera flujo en un medio poroso y estos fueran puntos de mayor presión y menor presión, veríamos el flujo, la velocidad que tiene en cada punto y en qué dirección se está moviendo. Entonces el gradiente, su interpretación, pues es el flujo. Ahora veamos qué es la divergencia. La divergencia produce un campo escalar a partir de un campo vectorial. Entonces, si yo tengo un campo vectorial,
me va a producir un campo escalar, sin embargo no es el mismo original que produjo el que produjo el gradiente. Es un campo vectorial distinto y tiene otra interpretación física. Entonces dijimos, parte de un campo vectorial y nos regresa a un campo escalar. Tenemos un campo vectorial de esta forma. Y la divergencia se define así como la parcial respecto a x de la primer componente más la parcial respecto a y de la segunda componente más la parcial respecto a z de la tercer componente. Y se puede ver como si fuera el producto punto. Para los matemáticos puros no les gusta esta nomenclatura, ya que dicen que es imposible hacer un producto punto de un elemento que sí pertenece a un espacio vectorial con un elemento que no pertenece a un espacio vectorial, ya que esto no es un vector tal cual, es un operador. Pero para fines prácticos, sirve como regla mnemotécnica para acordarnos cómo está definida la divergencia. Y la divergencia también tiene una interpretación física, la cual se le llama la circulación. Nos cuenta todo lo que entra y lo que sale de un pequeño volumen de control. Es decir, que si lo que entra es lo que sale, la divergencia va a dar cero. Por otro lado, si tuviéramos un campo vectorial por el cual solo está saliendo vectores, la divergencia daría un número mayor a cero. O si nada más estuviera entrando vectores, sería la divergencia menor a cero. Cuando salen vectores nada más, a estos puntos se les llaman fuentes. Y cuando entran se les llama sumideros. Y en física tenemos varias ecuaciones que, bueno, usando la divergencia que nos sirven para modelar fenómenos físicos. Esta es conservación de masa para mecánica de fluidos. Esta es la ley de Gauss para el campo eléctrico. Tenemos una carga y vemos que nada más están saliendo, está saliendo densidad de carga, ¿no? Y la de ley de Gauss para campo magnético es igual a cero, ya que mientras no se descubra la existencia de un monopolo magnético, pues lo que sale va a entrar. Entonces, a final de cuentas, la circulación da cero. Lo que sale es lo que entra. Ahora hablemos del rotacional. El rotacional produce un campo vectorial a partir de un campo vectorial. Entonces tenemos un campo vectorial de esta forma. Y el rotacional está definido de esta manera. Y de la misma forma, una regla mnemotécnica para acordarnos de todo esto se escribe como nabla cruz F. Y de la misma forma, los matemáticos puristas no les gusta esta nomenclatura porque dicen que no se puede hacer un producto cruz entre un elemento que sí pertenece a un espacio vectorial y un elemento que no pertenece. Veamos qué es el rotacional. Supongamos que tenemos este campo vectorial y pusiéramos una pelotita en ese campo vectorial. ¿Qué es lo que le pasaría? Comenzaría a girar en esa dirección, ya que los vectores la mueven en esa dirección. Y vemos que gira en sentido antihorario, entonces usando la regla de la mano derecha, nos va a dar que el rotacional va a ser un número mayor a cero. ¿Qué pasará en este campo vectorial? ¿Cómo será el rotacional? Si pusiéramos de la misma forma una pelotita, supongamos que esto es, digamos, la velocidad que hay en el agua, ¿qué pasará?
empezaría a girar en esta dirección, ya que aquí tenemos un punto de mayor velocidad a comparación de este. Y en este caso gira en sentido horario y el rotacional daría un valor menor a 0. Pero ¿qué pasará si tenemos ahora en este campo vectorial, donde son paralelos y tienen la misma magnitud, y pusiéramos igual esa pelotita ahí? Pues se movería tal cual con el flujo, y el rotacional nos daría que vale 0. Entonces el rotacional también tiene una interpretación física, ya que nos mide la dirección que tenemos, ya que si fueran sentidos opuestos sí rotaría. Y además nos mide la diferencia que hay en magnitudes de un vector con el siguiente. En física, pues el rotacional se presenta con la ley de Faraday, el cual es el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la variación del campo magnético respecto al tiempo. Y el rotacional del campo magnético es igual a una densidad de corriente más la parcial del campo eléctrico respecto al tiempo. Ahora veamos qué es el laplaciano. El laplaciano se denota de esta forma, como nabla cuadrada. Entonces nabla cuadrada phi es igual a haber obtenido la divergencia de un gradiente. Entonces nos da los valores, las segundas parciales de la función escalar. Y su interpretación física, cuando se tiene un laplaciano, se le suele llamar término difusivo. ¿Por qué? Porque difunde, digamos, propaga el valor que tiene. En este caso pongo de ejemplo una condición inicial de 100 y digamos que como condiciones de frontera debe valer 0 aquí y 0 aquí. Entonces con el paso del tiempo el valor que tiene lo va repartiendo hasta llegar al estado permanente, que es en este caso sería la función 0. Es decir, trata de mantener una igualdad, una situación equilibrada para todos. En este caso le cambio las condiciones de frontera, digo que aquí debe tener 0 y aquí debe tener 200. Empezamos en 100. Entonces con el paso del tiempo pues empieza a dar el valor que tiene hasta llegar a la situación más equilibrada posible, que sería esta línea recta. Entonces, usando estos operadores vectoriales se puede modelar muchos fenómenos físicos. Estas ecuaciones se les llaman las ecuaciones de Maxwell y modelan todo el fenómeno electromagnético. Y vemos que se presentan divergencias y rotacionales. Estas ecuaciones son las que modelan todo el fenómeno de termofluidos. Esta ecuación es conservación de masa, pero si consideramos que la densidad es constante, llegamos a lo que habíamos visto, que la divergencia de la velocidad es igual a 0. Esta ecuación de aquí se le llama ecuación de Navier-Stokes. Esta ecuación está entre los 7 problemas del milenio sin resolver, ya que es muy complicada debido a las no linealidades que tiene. Entonces, si aprendemos a usar los operadores y la interpretación física que tiene cada uno, pues va a ser más fácil ya sea generar un modelo o interpretar los resultados que nos arrojan los modelos. Bueno, espero que este video sobre operadores vectoriales les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.